Hacer eso lo más parecido a cero posible es el trabajo ideal para un filtro. ¿Okay? Es decir, nosotros necesitamos que un filtro a partir de cierto punto, ¿sí?, esas frecuencias las extinga, ¿sí?, esas y todo lo demás lo extinga, ¿sí?, a algo muy parecido a cero. Es decir, que a la salida de nuestro filtro, todo eso que existía, ¿sí?, imaginamos que nuestra señal ya está correctamente delimitada hasta FM, pero toda la energía que había necesitamos que se vaya a cero. Si no lo hiciéramos y esta energía llegara mucho más arriba, ustedes posiblemente de ASIS ya sepan, y si no lo saben, los invito a ver el otro videito donde lo explico. Este ruido, esta energía que sube en frecuencia, después se va a replicar y también se me va a volver a meter en banda, y eso va a ser muy nocivo para la señal que yo quiero analizar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a bajar drásticamente la relación señal a ruido. Entonces, el filtro pasabajo que nosotros ponemos, ¿sí?, para justamente cumplir con el criterio de Nyquist-Shannon de muestreo, aparte viene a salvarnos de distorsionar de forma excesiva nuestra señal en banda. ¿Okay? Entonces, ese filtro hay que diseñarlo con bastante cuidado, sobre todo para determinadas aplicaciones como podrían llegar a ser esta, donde tenemos ruido fuera de banda. ¿Okay? Muy bien. Entonces, nosotros lo que primero que tenemos que saber es qué energía tenemos en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabiendo la energía que tenemos en este punto, si sabemos la energía que tenemos en este punto, podemos establecer justamente nuestra cota, ¿sí?, que para nosotros en nuestras plantillas se llamaba alfa mínimo. ¿Okay? Si nosotros en Fs/2 podemos definir cuánta energía tenemos, de la misma forma podemos definir cuánta atenuación vamos a necesitar para llevar esta energía, ¿sí?, por debajo de lo que sería el umbral de cuantización. ¿Okay? Una vez que nosotros llevamos esta energía por debajo del umbral de cuantización, podemos estar seguros, ¿sí?, que nuestro filtro es efectivo. ¿Sí? ¿Por qué nuestro filtro va a ser efectivo? Bueno, porque justamente el proceso de cuantización es un proceso que sucede, es decir, viene después de muestrear. ¿Okay? Viene después de muestrear. Es decir, nosotros recordemos que en el filtro estamos hablando en este punto, ¿sí?, de esta X, ¿sí? Por lo tanto, luego viene el muestreo, y en el muestreo nosotros inevitablemente siempre, solamente por muestrear y por cuantizar, metemos este ruido verde, ¿sí? Es decir, que este proceso en verde es un proceso que no puede evitarse, no se puede evitar. Por lo tanto, si no se puede evitar y siempre va a estar presente, porque es propio del uso de una ADC, lo único que podemos hacer con todas las señales analógicas que vienen de la parte analógica es tratar de bajarlas en energía tanto como podamos para meterlas dentro de la banda de energía de la señal del ruido de cuantización. Si no lo hiciéramos, lo que tendríamos como resultado es que justamente tendríamos un exceso de ruido, ¿okay? Un exceso de ruido, aparte del de cuantización. Si lo hiciéramos, ¿sí?, si lo pusiéramos justo al nivel, es como si no hubiéramos tenido nunca ese ruido. Y si lo hiciéramos muy por debajo de ese nivel, lo que sucedería es que estaríamos gastando demasiado esfuerzo en bajar ese ruido analógico, cuando en realidad después va a venir el ruido de cuantización y va a tapar el ruido analógico. Entonces, esas son las situaciones que yo describo a la hora de pasarnos de esfuerzo en filtrar, es decir, poner más atenuación de la necesaria, ¿sí?, y llegar a situaciones subóptimas por exceso o por defecto. En este caso estaríamos poniendo más atenuación de la necesaria, y en consecuencia luego nuestro ADC vendría a malograr de alguna forma todo el esfuerzo que pusimos en bajar tanto el nivel de ruido de la parte analógica, y en el caso verde clarito estaríamos poniendo demasiado poco esfuerzo, ¿sí? Es decir, esta señal celeste que tenemos acá no hubiera bajado lo suficiente y estaría de alguna forma generando un exceso de ruido y un exceso de distorsión, posiblemente, que después terminará afectando a nuestra banda, porque todo lo que esté por encima de Nyquist luego se va a replicar por el propio muestreo. Entonces, hay un punto óptimo que tiene que ver, ¿sí?, que tiene que ver con justamente, primero, medir, cuantificar en una etapa de laboratorio de análisis de nuestro transductor, de todo lo que sería nuestra etapa,
nuestra etapa analógica, llegar a poder medir con un analizador de espectro, por ejemplo, la densidad espectral de potencia de la energía que nuestro transductor, nuestro amplificador y nuestro posible filtro va a poner en este punto para después lograr atenuarlo, ¿sí? Entonces hemos analizado, como decíamos, que acá tenemos un valor de una senoidal de Bx de valor eficaz, de valor RMS, ¿sí? Y nosotros sabemos que esa senoidal que tiene un valor eficaz Bx, ¿sí? entra a nuestro filtro, ¿sí? A nuestro filtro pasa abajo, y lo que queremos que salga a la salida, ¿qué va a ser? Va a ser una señal con valor eficaz Q sobre 2 raíz de 3, ¿ok? Es decir, vendría a ser QRMS, que esto es igual a Q sobre 2 raíz de 3, dijimos, ¿ok? Que vendría a ser un poco la referencia en verde que tenemos de nuestro ruido uniforme e incorrelado. Entonces, si nosotros queremos asegurar esta transferencia, nosotros sabemos que esa transferencia va a ser justamente salida sobre entrada, pero la atenuación, que es un poco lo que a nosotros nos interesa, la atenuación mínima va a ser justamente 20 logaritmo de qué cosa, del inverso, de Bx sobre Q por 2 raíz de 3, ¿ok? Entonces, Bx, supongamos que lo podemos analizar en laboratorio y lo podemos medir. Entonces, basta con que nosotros hagamos esta cuentita y tenemos el alfa mínimo, la cota mínima. Ahora, supongan que no lo podemos medir y consideramos el peor escenario posible. El peor escenario posible es como que acá pongamos, ¿sí?, una senoidal, ¿sí?, de escala completa, ¿ok? Y eso habíamos dicho que iba a ser BFS, ¿sí? BFS. Ok, entonces podríamos pensar un peor caso, un alfa mínimo, para el peor caso total posible, ¿sí? Es decir, la mayor atenuación que podríamos necesitar, para que tengan una idea, una cota inferior de prestación, la peor situación de todas, donde justamente Bx ahora va a ser BFS, ¿sí? Habíamos dicho, ok, BFS, que es el valor pico de una senoidal, obviamente para pasar la RMS, la dividimos por raíz de 2, ¿no? Entonces, en ese caso, BFS sobre raíz de 2 nos quedaría dividido por el quantization step en RMS, que esto es igual a 2 raíz de 3 sobre Q. Y BFS lo puedo pensar, ¿sí?, como 20 logaritmo, es decir, de BFS sabemos que va a ser Q, es decir, el paso de cuantización, pero por 2 a la B menos 1. Recuerden que el otro, como es justamente con signo, destinamos un bit para el signo. Entonces podemos pensar que Q por 2 a la B menos 1 es BFS, ¿ok? Y en este caso, lo que nos va a quedar es esto sobre Q y justamente 2 por 2 a la menos 1 nos da de nuevo 2 a la B, ¿ok? Entonces, esto por 2 lo cambio y lo subo al exponente. Y me va a quedar 2 a la B, que 2 incorporar al exponente, queda 2 a la B. Y acá nos queda por una escala que va a ser raíz de 3 medios, ¿ok? Entonces, esto que tenemos acá, que con este Q se pierde, esto que tenemos acá es una regla bastante práctica, en unos libros sale, ¿ok? Y que tiene que ver justamente con separar este producto y pensarlo como 20 logaritmo de raíz de 3 medios más 20 logaritmo, y acá ponemos de 2 a B, que acá podríamos pensar que esto es B por 20 logaritmo de 2. ¿Ok? Esto es una regla que es una regla muy bonita, que da algo así como, esto si no recuerdo mal era 1,76 más B por 20 logaritmo de 2 da 6,02 por B. ¿Ok? Y esto es algo que se aproxima, ¿ok? El alfa mínimo es algo que se aproxima como 6 dB por bit, ¿sí? Recuerden que B es la cantidad de bits, ¿sí?, la cantidad de bits que tiene nuestro ADC. Entonces, la atenuación mínima van a ser justamente 6 dB por la cantidad de bits que tenga nuestro conversor analógico digital. Es decir, que si nosotros tenemos un conversor analógico digital de 16 bits, ¿sí?, atenuación mínima para
un ADC de 16 bits, ¿sí? Va a ser algo así como 60 más 36, 96 dB. ¿Okay? Esto para tener una noción, es decir, hay que atenuar bastante. Recuerden que esto es una peor condición, ¿sí? Es asumiendo que estamos en la peor condición. Vamos a ponerlo bien grande esto, ¿sí? Peor condición. Una peor condición. Okay, algo más razonable posiblemente sea la mitad. Recuerden que estamos considerando una energía completa en Nyquist. Eso realmente es muy raro, ¿sí? Pero esta formulita, como figura en algunos libros, un poco la explicamos, ¿sí? Seguramente con 40 dB estén más que bien y sobrados incluso, ¿sí? Es una regla de diseño bastante razonable, ¿sí? Imponer 40 dB, vamos a poner en otro color, 40 dB en Nyquist. Fs solo. Eso es un criterio bastante razonable, fíjense, es la mitad de la atenuación aproximadamente, y por lo tanto considera como que tengamos una energía de una interferencia de gran cantidad de energía. Por supuesto que con menos atenuación tal vez posiblemente hagamos bien el trabajo, pero 40 dB, 2 órdenes de magnitud, está bastante bien, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya tenemos una especie de plantilla para diseñar este filtro, como nosotros sabemos diseñarlos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra información de la señal, hasta dónde llega nuestra información, cuál es el ripple máximo permitido con alfa máximo, es decir, Nyquist lo definimos nosotros por la frecuencia de muestreo que queremos imponer, ¿sí? Y la atenuación mínima que vamos a necesitar ahí la vamos a saber o bien por un ensayo de laboratorio, en el caso de que podamos hallar Bx, ¿sí? Es decir, la interferencia o la limitación de nuestra electrónica analógica, y en el caso de que no lo sepamos, podemos tener un criterio muy pesimista, una peor condición donde tenemos 6 dB por bit, ¿sí? O algo un poquito menos pesimista, ¿sí? Cualquiera sea el problema, es decir, si uno establece un criterio y lo expone claramente, después es cuestión de ver si en la práctica se satisface o no dicho criterio, pero en principio es un criterio para el diseño. Muy bien, dicho esto y dando alguna noción de cómo se diseñan estos filtros, cómo se presenta la señal conformada con una determinada amplificación, con un determinado ancho de banda y con una determinada relación señal a ruido, podemos proceder al muestreo, ¿sí? Podemos proceder a pasar por el conversor analógico digital. Para hacer esto, lo primero que vamos a necesitar es tomar noción de lo siguiente también, ¿sí? Nosotros acá no hablamos nada de este amplificador, pero tengan muy en cuenta que ese amplificador también seguramente va a tener una figura de ruido, ¿sí? y una determinada relación señal a ruido en función de la frecuencia, ¿sí? Por supuesto que eso debería tallar en este análisis en el caso de que nosotros querramos imponer una cantidad de bits muy elevada, como por ejemplo para hacer audio de precisión, ¿sí? O para cuidar mucho la calidad de nuestra señal. Bueno, en ese caso nosotros tendríamos que poner una electrónica analógica que justamente no nos imponga un piso de ruido que esté por encima, ¿sí? del ruido de cuantización o de los valores de distorsión que nos pueda meter nuestra parte digital. Es decir, que de alguna forma tendríamos que aparear, ¿sí? en un frontend balanceado ya no balanceado desde el punto de vista eléctrico, tendríamos que en una interfaz analógico digital deberíamos aparear la parte analógica con la digital, ¿sí? Es decir, esto implicaría que los pisos de ruido, ¿sí? el ruido o el SNR de la parte analógica tiene que ser compatible con el SNR o las figuras de ruido de la parte digital, ¿ok? Es decir, no pueden estar muy descolocados, es decir, no tiene ningún sentido poner la peor electrónica analógica para después digitalizarla,
¿sí? Con 24 bits, porque lo único que vamos a estar haciendo, ¿sí? Es muestreando ruido. Eso lo podríamos pensar como si nosotros tenemos este conversor que es muy bueno y después le ponemos una electrónica analógica que justamente nos impone este piso de ruido. Bueno, obviamente la más alta, la que tiene potencia más alta, impone sus restricciones, es decir, tapa de potencia a todo el resto del ancho de banda. De la misma forma, si ponemos un súper preciso, una electrónica analógica súper precisa y después un frontend analógico digital que sea muy malo, que sea de 8 bits o de 4 bits, podríamos estar en una situación así, si estaríamos empeorando todo lo bien que hicimos en el tratamiento analógico. Por lo tanto, esto que decimos de que tiene que estar apareado significa que justamente estos pisos de ruido tienen que ser compatibles o comparables, tienen que estar en el mismo orden y muy, muy próximos, para que justamente no desperdiciemos mucho esfuerzo en la parte analógica o en la parte digital y no se vea malogrado por la peor de ellas. Bueno, estas cuestiones de criterios elementales espero que sirvan como introducción para todo lo que viene ahora, que es propiamente el desarrollo del tema, de la temática, ¿no? Una vez que muestreamos bien la señal, diseñamos bien nuestro filtro pasabajo, elegimos bien nuestro amplificador, nuestros transconductores, ¿sí? Ahora procedemos a muestrear con un conversor analógico digital y ya de alguna forma nos olvidamos de toda la electrónica. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento nosotros tenemos numeritos en posiciones de memoria, ¿okay? Y para tener numeritos en posiciones de memoria, ¿sí? Eso implica que haya justamente una desconexión de todo lo que sería el mundo previo. Una vez que hacemos el muestreo, la conversión, la cuantización, ya nos olvidamos por completo de que ahí en algún momento hubo volts, amperes o lo que fueran, ¿sí? Entonces, este paso tiene que estar muy bien hecho para poder dar ese salto y dejar atrás toda la etapa analógica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente explicación.